Ok, nuestra, eh, nuestro ARGIS ya terminó, ¿sí? Y entonces yo me voy a ir aquí a México, ¿sí? Y ustedes observarán que ya tenemos ahí absolutamente todo, eh, las variables bioclimáticas recortadas y en formato ASCII. Y bueno, una cosa que hace esto, el SDM Tools, es que les genera más o menos un reporte, ¿no? De qué es lo que hizo, ¿no? Que está al final. Algo que también desgraciadamente generan este tipo de herramientas es que genera el famoso archivo XML, ¿sí? Yo les sugiero, sobre todo si es que van a empezar a trabajar con una herramienta que desarrolló Marlon Cobos junto con eh, Town, Naraini y Luis Osorio, que pues todo este tipo de archivos que se van generando de forma automática y que no son archivos que vamos a emplear para el modelado, por favor, elimínenlos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, todos estos los voy a eliminar, ¿ok? Bueno, ahora tenemos ya nuestros archivos de presente, ¿ok? De México, del presente. Pero ¿qué creen? También tenemos dos RCPs, ¿sí? Con un formato distinto, ¿sí? Que nos interesa eh, utilizar como eh, zonas de proyección, como zonas donde vamos a transferir nuestro modelo, ¿sí? O lo que comúnmente denominamos la G. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a volver a nuestro ArcToolbox, ¿sí? Y vamos a abrir esta tool que hemos utilizado, pero ahora lo vamos a hacer en formato batch, ¿sí? Ahora van a entender qué cosa es un formato batch. Le doy ratón del lado derecho y elijo la opción batch. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros podemos hacer a través de un solo clic que todo corra a la vez, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir cargando a través de nuestro catálogo cada una de los datos que necesitamos, ¿va? Aquí, por ejemplo, está, acuérdense que son folders, ¿ok? Entonces, este es el RCP 4.5, ahí lo tienen. Y, por ejemplo, si ustedes tuvieran que repetir este mismo folder, pero con distintas máscaras, pues lo único que hacen es darle clic aquí y agregar. ¿Lo ven? Pero no es así. Entonces vamos a borrar esto, ¿sí? Y ahora sí, con esto en blanco, vamos a ir agregando poco a poco los folders que necesitamos. ¿Ok? Mi siguiente RCP, perdón, GSM, dentro del 4.5, 8.5
y 8.5 son 4. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, sí, eh, lo que nos preguntaban era si es que el tipo de archivo que estábamos introduciendo era grid o no. En este caso es cierto, ¿sí? El input es grid. Entonces le digo yes. Y como estoy en modo batch, yo puedo copiar y pegar esto que está en texto. ¿De acuerdo? Ahora, folder de salida. Nosotros vamos a dar nuestros ASCII en este mismo folder, ¿sí? Solo que vamos a generar una carpeta allá al nivel del subfolder bio que se llame ASCII para todos los casos. Entonces recuerden, primero metimos el RCP45, el CESM1 PGC, ¿lo ven? Y ahí voy a crear el folder ASCII. ¿Ok? Esa es una de las desventajas que, bueno, tenemos que ir agrandando esto para ver nuestros directorios, ¿sí? Sobre todo ahorita, que es una parte crucial del proceso. Hacemos lo mismo con el siguiente GCM. Ahora vamos a cambiar de RCP. Ahí vamos a guardar estos datos. Y voilà. ¿Ok? Ahora ya podemos hacer esto más chiquito porque ya sabemos que está bien, ¿no? Siguiente, la máscara. Si ustedes recuerdan bien, todo es con México, ¿verdad? Entonces, simplemente copiamos México. ¿Ok? Luego, si ustedes recuerdan bien, teníamos la extensión, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a darle Open, ¿sí? Y era Union of Inputs o, mejor aún, supongamos que estos datos bioclimáticos vienen de otro laboratorio, ¿sí? O vienen de algo que generaron en sus respectivos países. Bueno, normalmente, sí, esto genera que haya diferencias en los píxeles, a lo mejor de medio metro, pero es una diferencia, ¿saben? O a nivel global, es una diferencia. Y ese medio metro no va a permitir que sus imágenes sean exactamente iguales. Entonces, lo que se hace aquí es copiar los parámetros, ¿sí? De algo que ya sabemos que está bien. Que es, por ejemplo, la variable de temperatura, ¿sí? Que tiene todo eso. ¿Lo ven? Entonces,
ustedes ya van a forzar, ¿sí? A que a fuerza, a fuerza, a fuerza, el programa convierta o modifique o haga un proceso de resampleo aquí adentro al momento de cortar. ¿Lo ven? Y ya quedó ya el extent. Entonces yo lo copio y simplemente lo pego. ¿Ok? Luego dice tamaño de la celda. Pues es exactamente lo mismo. Voy a decirle que exactamente así. Y como ustedes pueden observar, todo lo copiamos de la variable bio1, ¿sí? Y eso nos ha permitido, ¿sí? Pues tener muy claro qué es lo que está pasando. O sea que ahora sí, todas nuestras capas, las de presente y las de futuro, van a estar exactamente con la misma resolución. ¿Ok? Y lo último, que ya sabemos, cuál queremos que sea el formato de salida. ¿Ok? Una vez que tenemos todo esto, ¿sí? Aquí me está diciendo que máscara no la reconoce. Para eso está este botoncito. Entonces, a veces ocurre, ¿sí? Lo que hago yo es justamente normalmente llamarlo desde acá. ¿Saben? Porque es mejor que siempre se tenga todo el dato. Ups, me faltó la D, perdonen. Para que vean que sí son los problemas en vivo. Listo, ahora sí ya. ¿Ok? Ya tenemos listo nuestro modo batch, ¿sí? Para poder realizar este análisis. ¿Ok? Entonces, vamos a verificar que todo esté en orden. Sí, ahora sí no nos dio ninguna alerta esto. ¿Sí? Y observamos ya todo nuestra solicitud. Otra vez verificamos y le damos OK. ¿Ah? Como ustedes pueden ver, aquí en este panelito, ahí SDM Tools nos está indicando poco a poco cómo va procesando las distintas capas. ¿Sí? Cómo va exportando, ¿sí? Y de hecho, va sobreescribiendo archivos, ¿sí? SDM Tools trabaja con archivos TIFF, ¿sí? Es decir, tiene un punto intermedio que pasa el grid a TIFF y de TIFF a ASCII. ¿Sí? Bueno, no es tan malo como se oye, ¿sí? Pero podría ser mejor, como siempre eh, me dicen varios colegas, ¿no? Entonces, ahí va trabajando. Cuando esto termine,
ustedes van a encontrarse en su folder de salida, ¿sí? Recuerden que tenemos ASCII, ¿lo ven? Ahí ya acabó. Aquí también ya acabó. Aquí también ya acabó. Entonces, vean ustedes, ahí está el proceso intermedio. ¿Lo ven? De grid a TIFF, de TIFF a ASCII. Está justamente ahorita con eso. ¿Ok? Y Santana. Ok, ahora bien, si yo, más bien yo no, ustedes, ¿sí? Tendrán que hacer la extracción de los datos de presente, ¿sí? Para el eje neovolcánico transversal, ¿sí? Y pues eso guardarlo en current, ¿sí? Y aquí en ENT, ¿sí? Y ahí tenemos mis datos, ¿no? En este caso lo puse en formato de TIFF y ahora les voy a explicar por qué, ¿sí? Una cosa que es clave, pero clave para el modelado de nicho ecológico es que nosotros reduzcamos el espacio ambiental, ¿sí? Es decir, piensen en esto. Sabemos perfectamente que la mayoría de las especies ocupan el espacio no solo por una variable, ¿sale? O por una condición, sino por muchas, ¿sí? Muchas condiciones. Algunas son bióticas, otras son abióticas, muchas de ellas son evolutivas o históricas, ¿sí? Otras ya empiezan a ser antropocéntricas, pero en todos los momentos, ¿sí? Las especies están correlacionados, están relacionadas con variables ambientales o con variables en general. Ahora bien, nosotros debemos siempre tratar de entender el principio de la parsimonia, ¿sí? ¿Qué es esto? Que la naturaleza no busca elementos complejos para poderse establecer. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de buscar las respuestas más simples, ¿sí? Para poder aproximarnos siquiera a la realidad de la especie. ¿Ok? Dicho esto, ¿sí? Una de las cosas que debemos hacer es evaluar el nivel de correlación que tienen las distintas variables ambientales. ¿Para qué? Para eliminar aquellas variables que se encuentran fuertemente correlacionadas unas con otras, ¿sí? Y entonces, así realmente realizar un modelo de nicho que nos esté describiendo de forma simple,
o más o menos simple o con la menor cantidad de dimensiones posibles, el cómo la especie está empleando el espacio mental. Para ello, ¿sí? Lo que nosotros vamos a realizar es un análisis de correlación, que va a ser la siguiente parte de esta sesión práctica.